Los actos traslativos de derechos son aquellos cuyo efecto es transferir la propiedad o alguna de sus facultades a una administración o a un tercero. Destacan las expropiaciones. Los actos extintivos son aquellos cuyo efecto es extinguir un derecho o una relación jurídica, bien actuando directamente sobre estos, o sobre el acto origen del derecho o de la relación. Entre los que actúan directamente pueden incluirse la confiscación, que se produce sobre objetos ilícitos o peligrosos, drogas, armas prohibidas, y que no suponen un derecho a la indemnización; la caducidad o decadencia de derechos, que se origina como sanción de un comportamiento contrario a la finalidad por la que se otorgó el derecho, por ejemplo en materia de concesiones, la no utilización o explotación de los bienes concedidos. Los actos punitivos son aquellos por los que la administración impone una sanción como consecuencia de la infracción a lo dispuesto en una norma o en un acto administrativo. 3.4. Actos expresos y actos tácitos por silencio administrativo. Por la forma de su exteriorización, los actos administrativos pueden ser expresos o presuntos, en virtud de silencio administrativo. La falta de respuesta, el silencio de la administración, frente a una petición o el recurso de un particular no es un acto, sino un hecho jurídico, pues falta la declaración de voluntad dirigida a producir efectos jurídicos como es propio de los actos expresos. El silencio es el comportamiento del que no manifiesta ninguna voluntad. En el derecho administrativo con objeto de asegurar el derecho a la garantía judicial, el acceso al proceso o bien la efectividad de otros derechos de carácter sustantivo que pueden resultar bloqueados por la inactividad de la administración, se atribuye al silencio el valor de una decisión de significado unas veces negativo o desestimatorio y otras estimatorio o positivo. De aquí que se hable de dos clases de silencio, positivo y negativo. La LRJP y del PAC pretende atacar con simples remedios procedimentales y de represalia sobre los funcionarios, no sobre la clase política, todo silencio o retraso en la resolución de los procedimientos. Para ello reitera la obligación de resolver los procedimientos en forma expresa, aunque en menor plazo, de 3 meses, y cuyo transcurso sin resolución provocará la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios y la remoción del puesto de trabajo, vencido el plazo de 3 meses o su excepcional prórroga, que tampoco podrá exceder de 3 meses. El silencio tendrá carácter positivo o negativo en unas u otras materias según haya determinado previamente cada administración pública o, en su defecto, según la distribución de materias que la propia ley establece. La determinación del carácter positivo o negativo de los actos presuntos. La ley prescribe que cada administración podrá publicar de acuerdo con el régimen de actos presuntos previsto en la ley una relación de los procedimientos en que la falta de resolución expresa produce efectos estimatorios y aquellos en que los produce desestimatorios. Cuando no se establezca esta disciplina singular de cada administración, la ley establece unas reglas generales, entendiendo que la falta de resolución en plazo, 3 meses, se considera como estimación positiva de la solicitud en los siguientes casos: solicitudes cuya estimación habilitaría al solicitante para el ejercicio de derechos preexistentes. Las solicitudes en cuya normativa de aplicación no se establezca que quedarán desestimadas si no recae resolución expresa. Se entiende producida la desestimación de la solicitud en los siguientes casos: procedimientos de ejercicio del derecho de petición del art. 29 de la Constitución. Resolución de recursos administrativos. D. El certificado de acto presunto. La novedad de la regulación vigente es la técnica del certificado, cuya finalidad es hacer valer el acto administrativo presunto, tanto ante la administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada. Art. 44. La certificación deberá extenderla el órgano competente que debió resolver expresamente el procedimiento, en el plazo máximo de 20 días desde que fue solicitada. Los interesados podrán pedir que se expida esta certificación a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo en que debió dictarse la resolución, y podrán solicitar de la Administración que se exijan las responsabilidades. La ley amenaza al titular del órgano competente para resolver que no expida en plazo el certificado, lo que no es susceptible de delegación, con una sanción disciplinaria. Aparte de la vertiente de autoinculpación, el acto presunto es ciertamente un certificado, un acto de conocimiento, en cuanto comprensivo de la solicitud presentada, etc.
pero además es un acto administrativo propiamente tal, un acto expreso, una manifestación de voluntad, una resolución en suma, y por ello una verdadera negación de la modesta técnica del acto administrativo. La ley no permite, art. 43, que se resuelva expresamente la solicitud después de la emisión del certificado. 3. Los elementos del acto administrativo. La doctrina francesa estudia los elementos, en su versión negativa, de las condiciones precisas para la admisión de los recursos por exceso de poder, y los supuestos que originan la anulación de los actos atacados. Rivero. Por el contrario, en la doctrina italiana, Zanovini, Ranelletti, es más frecuente abordar la cuestión, utilizando los conceptos de la dogmática privatista de los actos jurídicos. Esta es la línea que sigue mayoritariamente la doctrina española, que clasifica los elementos en subjetivos, objetivos y formales, y asimismo, en esenciales, el sujeto, el objeto, la voluntad, la causa, el contenido, la forma, y accidentales, término